Bienvenidos a Iluminación en Evolución, un programa dedicado a elevar la conciencia y ver la vida desde otra perspectiva. Nuestro propósito es brindar valiosa información y herramientas poderosas para tomar control y transformar todos los aspectos del ser. El tema de hoy es Tu verdad reinventada. Mi nombre es Maggie Ramírez y conmigo el copresentador Miguel Martínez Santibáñez. Hermanito. Hola Maggie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo hermanito. ¿Y estamos? tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Es un tema muy interesante el de hoy, pero antes de eso quería agradecerte a ti y a Mr. Brandon que nos está guiando los controles, Sí, de hacer este esfuerzo desde tres lugares diferentes. La magia del internet y la y de la tecnología tecnología, sí, que maneja muy bien Mr. Brandon. sí. Él nos sirve en esto, podemos nosotros llegar a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Ujú. Y es un privilegio contar con ellos. Es un honor para mí contar contigo, hermanita, y con Brandon. Como Igual. cada semana estamos aquí. Y el tema de hoy Ujú. es, podemos nosotros rediseñar nuestra vida. Pero para Sí, eso hay mucho que hablar hoy, ¿verdad? así es, así es. Cómo uno puede reinventar su propia verdad. Ujú. ¿Y qué significa eso? Qué fuerte el tema, qué fuerte esas palabras, reinventar tu verdad. ¿Cómo uno puede reinventar una verdad? ¿Y qué es esa verdad? ¿Cómo se crean las verdades que tenemos, que creamos? Es muy interesante el poder disectar un tema tan, tan valioso como este, digo yo. Sí. Y, por ejemplo, es verdad, nosotros tenemos verdades, nuestras verdades con las cuales nos manejamos y creamos nuestro destino. Ujú, Definimos absolutamente todos los aspectos del ser con ujú, verdades y creencias, pero ¿cómo es que las creamos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué ujú, las tenemos? ujú. ¿Nos hemos detenido un momento a pensar realmente sobre esto? Ujú. No nos hemos detenido, solamente si estamos en automático, no nos damos cuenta. Pero Ah, hoy les invitamos a que paren un poquito, nos escuchen un ratito y van sí, a ver, el tema está muy, muy interesante. sí, el cómo es que uno puede am, entender bien cómo es paso por paso. Y una de las cosas que estábamos platicando esta semana, hermanito, era eso, de Mm, que cómo es que todos los temas que hemos dado en el pasado nos han llevado específicamente a este tema. ya. Y para las personas que nos vienen siguiendo desde el comienzo, cómo es que en realidad pueden tomar toda esa información y todas las herramientas que hemos dado en el pasado y cómo las pueden utilizar para poder comprender este tema aún más a la profundidad. Así Ahora, es. si es la primera vez que nos estás viendo, que estás compartiendo esta noche con nosotros, bienvenido, bienvenido a todos. Y si te interesaría ver temas que tienen que ver con lo que estamos hablando, puedes ir a las grabaciones que tenemos pasadas y puedes ver todos los diferentes temas que hemos hecho. Ahora, el tema de hoy igual es redondito porque vamos a hablar de varias diferentes cosas que en este mes vamos a hablar a la profundidad en las próximas semanas. Ah, Pero es un tema hoy redondito que vamos a hablar un poquito de todo lo que vamos a hablar ya a la profundidad en el mes de abril. ¿Cierto, hermanito? efectivamente, sí, todo lo que hemos hecho desde que iniciamos este proyecto, y todo lo que viene también, lleva a este punto importante. Mm, ¿Por qué tenemos los resultados que tenemos? mm, ¿Sobre qué se basan? ¿Sobre qué premisas y verdades y ujú, conceptos que son tan tuyos haces y construyes tu verdad en ujú. cada aspecto de tu vida? Sí, Eso se basa en algo.
claro. lo fundamentas en algo, de manera que esto es, los conceptos que manejamos cada uno, ¿son iguales para todos? ¿Son Mm, diferentes? Mm, una pregunta muy interesante que sí, se va a develar hoy. sí, Tema tan muy interesante, hermanita. claro. Así que empecemos con lo Dale. que es la presentación de tu verdad reinventada. ¿Sí? Qué fuerte el poder tener la capacidad, más que nada, hermanito, la capacidad de poder reinventar tus creencias, tu Mm, verdad, ¿sí? Tu, tu vivencia, ¿sí? Tu experiencia. Am, tantos, cada quien tiene una verdad y siendo eso y reconociendo eso, sabiendo de cómo es que se creó esa verdad, tiene uno una esperanza, más que nada mm, de una posibilidad, hermanito, es la esperanza de ujú, poder transformar y cambiar, claro, ¿sí? El reinventar tu verdad es entender de cómo esto nace de las creencias, ¿sí? Cómo eso tiene que ver con tus emociones y con tu salud. definitivamente. Muchísimo. Las verdades que manejamos es una especie de filosofía muy Ujú, profunda sobre la cual como decíamos antes, es el simiente, son las bases sobre la cual se edifican tus creencias. Y ujú, las creencias que tienes van a definir tu estado emocional, cómo estás emocionalmente. ¿Estás bien? ¿Sufres miedos sobre sus obras? Hay inseguridades, ya, y por otro lado va a definir tu estado de salud. ya, También, también va a definir tu economía, sí, también va a definir el tipo de relaciones que tienes, qué calidad de relaciones tienes. De manera que sobre todo estas creencias y ya, tu realidad como emociones, salud, economía y también lo otro que decíamos, las relaciones, se cimenta sobre una base que son tu verdad. así es. Y como eso podemos nosotros cambiarlo, porque cambiando eso, cambia todo, hermanita. Sí, Pero tenemos que saber exactamente cuáles son los elementos que interactúan aquí. Y ya. eso es fundamental, ¿verdad? Ujú. Es un tema muy interesante, hermanita. Demasiado Muy interesante, demasiado... demasiado, Sí, porque es impresionante realmente, claro, ¿no? Muy, muy importante esto de cómo podemos creer, ¿no? sí. Tus Ahora, creencias, ¿verdad? las creencias. ¿Por qué crees lo que crees? Eso, hermanito, creo que me gustaría que las personas en realidad tomaran el tiempo y dedicaran ese tiempo, hagan esa pausa para en verdad investigar, ¿sí? El por qué crees lo que crees. O sea, de todo lo que crees, salió de algo, Ujú, salió de alguien. ¿Quién ujú, te lo enseñó? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo claro. escuchaste? ¿De dónde los vistes? Y obviamente nos adaptamos a nuestros alrededores, nos Ujú, adaptamos a nuestro entorno y cómo eso tiene que ver tanto con quién somos y exactamente, lo que creamos. claro. Porque todo lo que has aprendido y todo lo que crees, eh, todo lo que recibes de tus padres, de tu Ujú, sociedad, de tus ancestros, se ajá, convierte en tu verdad. así es. Y tú lo tomas como verdad, lo tomas como cierto. Y esto influye en el entorno, es decir, vienen de tu familia, vienen de tu sociedad, eh, y vamos a verlo mucho más profundamente dentro de poco, pero, por ejemplo, un ejemplo pequeño, ¿por qué adoptas una religión? Desde niño te llevan, ¿verdad? Claro. ¿Por qué adoptas, por ejemplo, yo soy hincha de un equipo de fútbol específico? ¿De dónde viene, pues, o por ejemplo, cómo es que
Y lo más seguro es que tu entorno, tu familia, Claro, las tradiciones. tradiciones o los amigos, Ujú. y se vuelve poco a poco tu verdad y tú te emocionas al ver tu equipo de fútbol, ¿no? Y es así. Esas son verdades absolutas que no te das cuenta que son, pero vienen de tu entorno, ¿no? Sí, claro, de donde alguien tuvo que ver, y usualmente es alguien, pero Así. puede ser situaciones también, Ujú, obviamente. Pero usualmente es alguien que nos toma de la mano y que nos enseña ciertas cosas. claro. Muchas veces nosotros simplemente estamos observando, Ujú, ¿sí? Y con nuestra observación, nosotros creamos una interpretación que que se convierte una creencia, y esa creencia nuestra verdad, esta verdad. ¿sí? Y es mi verdad, porque es Ujú, muy cierto, ¿sí? Lo sientes sí, que es cierto. Aunque no totalmente. sea cierto, para ti lo Lo es. es. Y lo sientes, Sí, ¿sí? y lo Lo defiendes. sientes y lo defiendes contra cualquier cosa porque es cierto. Es cierto, Sí, es mi verdad. Y claro. así es. ¿Sí? Ahora, nuestra verdad y nuestras verdades se pueden convertir en verdades peligrosas para Totalmente. nosotros como Claro, también para los demás. Pero ¿por claro, qué? Vamos a dar claro. un ejemplo de eso porque eso creo que es muy importante que veamos cómo estas verdades y creencias pueden afectar. No Por todas, supuesto, pero no hay todas. muchas que sí. Hay que ver por cuáles, o sea, cuáles son las que nos están limitando, las que te pueden causar daños físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Si tomamos el caso, por ejemplo, de la religión o de sectas religiosas, o lo Ujú, que pueden llamar sectas religiosas, ujú, y el caso, por ejemplo, que hubo en San Diego hace unos años atrás, hermanita. mm, De una secta religiosa había un tío, un señor, un tipo de una secta que decía el año 2000 venía el fin del mundo. ya, Y pudo congregar a cientos de personas. así es. Y como llegaba el fin del mundo en el 2000, Sí, decidieron suicidarse. Y él sí. mandó el suicidio y se suicidaron. Sí, porque recuerdo esa fue cuando ¿Recuerdas? según iba a venir una nave y se las iba a El llevar, las 2000 creo, almas. ¿verdad? Sí, sí, Claro. sí. Y, El y asunto, claro, hermanita, perdóname que te corte, pero el asunto está que dentro de los creyentes habían personas pensantes, habían personas claro. profesionales, habían personas que... ¿Cómo es posible que ocurra esto? Y es Ujú. precisamente lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo es Sí, que se suicidaron? Cientos murieron ese día, no sé sí. exactamente qué cantidad, pero Ujú. es precisamente cuando entendemos una cuestión que es peligrosa, Sí. ¿no? Sí, claro, definitivamente, porque cuando nuestras creencias impactan y afectan a alguien más, ya entonces eso se ha vuelto en una verdad, en una creencia peligrosa, ¿sí? Sí, ¿no? Y, y- Increíble. y- y ponemos este ejemplo de las religiones y las tradiciones, porque también tiene que ver con tradiciones. Muchas personas no necesariamente son religiosas, sino es Sí, la tradición de la familia. tradición, claro. Sí, y lo digo, por ejemplo, hay personas que yo nací en una familia católica, ¿sí? Y practiqué esa religión por un tiempo y X. Pero muchas de las personas que practican una cierta religión, y digo, por ejemplo, la católica, lo hacen por tradición, lo hacen porque la familia es católica, porque nacieron en una familia católica, Ujú, no porque practican lo que es la religión católica, ujú, ¿sí? Que van a la iglesia nomás cuando alguien cuando están bautizando a alguien o están casando a alguien, la primera comunión de alguien, o cuando están haciendo el funeral de alguien, ¿sí me explico? claro. Pero de ahí nunca más regresan a la iglesia. Y que son, por ejemplo, son las tradiciones. El bautizar a alguien es una tradición, no porque necesariamente practicas la religión, simplemente porque es parte de la La tradición tradición, de tu familia. claro. Y muchas personas me lo han dicho, porque le digo, ¿y por qué vas a bautizar a tu niño? Ah, por Ujú, tradición. porque así O es. porque así es, sí, Ujú, exactamente. Y, y por eso es que queremos distinguir.
distinguir entre lo que es las religiones y las Las tradiciones, tradiciones. porque Sí, no claro. necesariamente es porque la persona en realidad Así sea es. religiosa, simplemente que, que practica las tradiciones de la familia. Y por Sí, ejemplo dicen, ¿y si no bautizo a mi hijo? No, mi mamá, mi papá, mis claro, lo hermanos, hacen por mis los tíos, padres. no Sí. puedo, no, esto es Para evitar imposible, una pelea, para evito. evitar discusiones, para evitar, es mejor llevarlo a la iglesia, bautízalo y ya. Claro, ya, Fácil, es muy fácil. fácil. Muchísimas personas también hacen eso, obviamente. Y es que también los padres tienen mucho que ver. Si los padres Claro, sí tienen bastante que ver con la influencia, sí, de las religiones, y por eso es que las personas son de X religión, porque nacieron en esa religión, nacieron usualmente. Hay personas que claro, después cambian cambian. y empiezan a hacer sus propias investigaciones de diferentes religiones y de ahí en veces eligen una, en veces no eligen ni una, pero tiene que ver con qué tan fuerte la religión y las tradiciones tienen esa fuerza y ese poder sobre una persona y las creencias. Las Como influencias son bárbaras, ¿no? Sí, las Muy influencias son grandes, muy fuertes. muy fuertes. Por ejemplo, los Claro, ritos y los rituales, ¿sí? claro. Que son practicadas en estas religiones, ¿sí? El rito es una ceremonia o una costumbre, Ujú, también define el conjunto de reglas establecidas para un culto o religión. En ujú, cambio, ritual es el conjunto de actos rituales de una religión, iglesia o funciones sagradas. Sí, claro. estamos hablando de lo que son ya las tradiciones también. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque cuando estas creencias son inculcadas en una persona desde muy Ujú, pequeños, ¿sí? Ellos lo toman, lo adoptan porque se les está enseñando y es una verdad que está pasando de generación en generación. claro, Entonces, una claro. verdad es tu creencia y es tu verdad, ¿sí? Sí, A hueso colorado, como dicen, así es. y lo tienes que defender esa verdad. No, Tienes que no defender solamente, esa verdad. no solamente lo defiendes, hermanita, también va una cosa más profunda, que cuando no sé, adolescente o quizá mayor, de pronto comienzas a abrazar otras religiones u otras tendencias, no sé, espirituales, Ajá. la gente se siente culpable por Sí, hacer el cambio, porque va a sí. abandonar a la familia, al grupo, a la sociedad. Existe una cuestión de culpabilidad en estas situaciones, La ¿no? culpa de la persona que que está Está cambiando, cambiando, o se está abandonando un transformando, grupo, está ¿no? abandonando, sí, o dejando Claro, un grupo, y las personas que se quedan, cómo también esas personas hacen sentir mal mal. a la persona que decide irse por otro camino. Y este es un ejemplo, ¿eh? Porque así como hablamos de la religión, hay muchos aspectos profundos. Estamos a este ejemplo preciso porque es fundamental. ¿Cómo se crean Porque tantas religiones? es la Claro, base de de muchas familias, sea, por ejemplo, personas, religiones o no actualmente, claro, religiones. Una persona puede decir, sí, soy ateo, ¿sí? Pero por lo mismo, por yo ser ateo y no creo en Dios, y entonces también se pero atan en igual, esa verdad, es una verdad. claro, ¿Sí me claro. explico? Es, Que imagínense que tengan, está como una que tradición, tenga, en vez de una religión, es una tradición. Decir, soy ateo, mi familia es claro, atea, vengo de una familia atea y nosotros no creemos que exista un Dios, solamente claro, creemos en la ciencia. Y eso es una creencia y es una claro, verdad. claro. ¿Sí me explico? El asunto aquí es que es una tradición, es una creencia, es una verdad, y cuando uno entra en una verdad absoluta, no ve otras cosas. Ujú, Lo demás te parece raro, lo demás te parece claro, hasta que no te lleva a Dios, por ejemplo, ¿no? claro. Que Que en está esta sí llevo a incorrecto. Dios y en esta es incorrecto, en otra no. Entonces, Sí. Eso está bien sobre porque es lo eso, que yo creo. claro, por eso se han creado las religiones, además. Imagínense ustedes cuántas religiones se han creado por los hombres para llegar a Dios. Ujú, ¿Cuántas? Y te haces una pregunta, ¿y cuál es la correcta? ujú. Y si Dios bajara y nos dijera a nosotros, a ver, ¿cuál de ustedes es correcto? Imagínense por un segundo, ¿no? Entonces,
Pero mira, si bajara, por ejemplo, si bajara ese Dios que dijera, ¿es esta la religión? Las personas que no son de esa religión van a decir, no, es que ese no es Dios. No es Dios. Cambien a Dios. Claro. No es Dios, no es cierto, ¿me explico? Claro. Entonces es Es que que es así, si cada uno va quien, sí, profundamente, es así, parece así, pero es así, verdaderamente. Entonces, así es. tenemos ese, se convierte en nuestra verdad absoluta. Ujú, Y como decíamos, y uno tiene otro pensamiento, solamente abrigas la esperanza ujú. o abrigas la idea de poder, de tener otras inclinaciones o analizar por lo menos, y te vas O sintiendo bien, cuestionar, o que fue cuestionar. lo que es que yo empecé a hacer, es cuestionar muchísimas de las cosas que se me decían que así eran, y yo pues ¿A qué preguntaba, edad? ¿pero por qué? ¿A qué edad? Empecé a cuestionar como a los 14 años, No, sí. te fue mal. Casi te mata en la casa. Si tuviste, porque tuviste, tu mamá es muy buena, Maggie. Sí, sí, no, ella no, con ella no No te tuve decía nada. no, claro que no, pero era así, eran preguntas que yo hacía y les hacía a Claro, todos, o sea, porque llegó a un punto, o sea, yo era acólito, hermanito. Yo yo estaba en la también. iglesia 5 días a la semana, le ayudaba a la maestra de catecismo, am, o sea, yo me sabía de todo, o sea, yo hacía de todo, pero cuando llegó el punto de empezar a cuestionar ciertas cosas que yo no entendía, que pues no tenían Tiene mucha lógica, sentido. sentido, Sí, no claro. tenían sentido. Empecé a preguntar, pero ¿por qué eso está bien y eso está mal? ¿Y por qué eso está bien y eso está mal? ¿Y por qué eso está? Claro. Entonces empecé a cuestionar sin tener respuestas que, que fueran, que fueran suficientemente, era más como esa fe a ciegas. Me explico, es que tienes que creerlo porque Claro, así claro. es, porque te estoy diciendo y así es, Pero porque en sí, vez porque digo yo. de O apoyarte dice, en esas ideas, decirte, bueno, tienes estas ideas, pues sentémonos a conversar, vamos a explicarte esta historia. No, ajá, no hagas eso es pecado, eso está mal. Anda, confiésate inmediatamente, ¿no? En vez de abrigarte una esperanza, no, debería ser así. Pero claro. tenemos razón al decir que son tan fuertes las verdades Ujú, que te, in- te in- es implacable realmente, te ponen tan fuerte esto, sí, que esto hace divisiones entre hermanos, entre claro, familias, entre entre países, familias, entre barrios. ¿Te sí, dan cuenta? empieza de la Empieza familia. la familia. Esto es una locura. Esto ya parece y lo han visto ustedes. Esto parece un rival de un equipo de fútbol que se Sí, pelean una batalla campal. Algo no, y parecido, no, no sí, diga lo mismo, pero es ah, real. Es claro, real. es Estos muy son real. tales y estos son. Y se olvidaron de Dios. Sí, Nos y ya. olvidamos de Dios. ¿Y dónde está Dios entonces? Sí, No hay que amar a los el amigos, ama no hay que amar al al prójimo, prójimo. Se va al cuerno se todo va, esto, ¿no? sí, porque es mi verdad Es mi y estoy verdad. en lo cierto y, y no voy a estar en paz hasta que tú veas las cosas a mi manera, A mi manera. porque esto es lo correcto y si no estás en Así esto, es. estás en lo incorrecto. Claro. Y empieza es eso, pues, que dices tú, que son las peleas Las peleas, y, las cosas. Y y es esto por fuerte. poner un ejemplo, ¿ah? Es un Porque ejemplo, pero cuando creo vamos que a es entrar el más más fácil. profundamente, claro, de entenderlo, ¿no? Para que nos entendamos, Ujú, porque ahí van definiendo aspectos mucho más profundos, ujú, para que vean, esto es bien profundo realmente. sí, Sobre esto se basan todos los aspectos de la vida, todos, sin sí, excepción, se basan en sí. esto. Ujú, Hemos hablado sobre la religión porque es quizá lo más fundamental, lo más descriptivo para que nos demos cuenta claro. cómo es, ¿verdad? Sí, para las personas que han vivenciado la experiencia de haber nacido en una familia religiosa, inclusive las personas que no, y Claro, cómo esas personas también han visto el cómo las personas religiosas los miran a ellos que no son los religiosos. separan, también Sí, los separan. exactamente. Entonces, este tema ¿Hasta ahí? es el más fácil de hablar de Sí, cómo estas verdades pueden crearse en unas verdades peligrosas. El hecho de que seas parte de una religión no quiere decir que tu verdad es peligrosa. No no, escuchen eso, no es lo no, que estamos diciendo. no para nada. El peligro sucede cuando esa verdad Se compara con la otra verdad.
se compara con otras verdades O y quieres quieres imponerla. imponerlo en otra, O- cuando tu claro, verdad quieres imponerla en la verdad, en que sea la verdad de todos los demás de que no otros. piensan igual, ¿sí? Exactamente. Eso es cuando es peligroso, no el que seas parte de una religión ni de Ajá. que sigas algunas tradiciones. Es cuando esas verdades, esas creencias que son tus verdades, ¿sí? Quieres ya tú implementarlas, ¿sí? Imponerlas. Imponerlas, inculcarlas en alguien Claro, más, claro. ¿sí? Eso es el peligro y es Sí. porque hemos visto todo lo que ha sucedido en los pasados siglos, Ujú. el daño que eso ha hecho, En nombre de no Dios, el prima. nombre de Dios. Perdóname, estoy llamando prima, igual que a Sí, nuestra amiguita. Hermanita, en nombre de sí, Dios se sí, han creado las guerras más terribles, en nombre de Dios. Si revisamos la sí, historia, sí, muertes de millones de personas. sí, Claro, masacres es lo que que tú han hecho. dices, es imponer esto, esta es mi verdad, entonces esta es. Sí, Eso está mal. y Una el vez peligro, aclaramos, claro, aclaramos una vez más, aclaramos. Que tú seas religioso, genial, espectacular, maravilloso. así Este es, es tu camino ningún espi- problema. espiritual, magnífico, Sí, maravilloso, ¿no? Eso está muy bien. Buena sí, declaración, hermanito. sí, es muy Sí, importante porque, como dice ahí, y volvemos a decir, el inculcar en otros, en el nombre de Dios, he ahí cuando esa verdad se convierte en una verdad peligrosa. claro, ¿Sí? claro. El que esto lo estoy haciendo en nombre de Dios. ¿Sí? El único camino a Dios es este, ¿no? Claro, eso es muy fuerte, Claro, porque ya estás, entonces, no es no le estás dando la oportunidad ni la decisión a alguien más de que, de que ellos mismos decidan, claro, ¿sí? Que eso sea su verdad, sino fue algo que fue forzado, que es lo que hemos visto que ha sucedido en tantos siglos pasados, de todos los masacres y todo lo que ha sucedido en terribles. en este continente, Sí, alrededor del mundo, alrededor hermanito, del en todos mundo. lados, no solamente acá, pero obviamente lo hemos visto y es muy fuerte y es muy feo el poder ver todo lo que ha Claro, sucedido. ¿Por qué la razón de este programa de hoy y el tema y por qué decimos que es tan fuerte? Porque ojalá al entender esto haga la diferencia para que no sigamos repitiendo el pasado, claro, es ¿sí? así, es De así. que En esto, dejemos de repetir de el repetir lo pasado, mismo, porque claro, por estas razones son que ha sucedido tanto, 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 tanto. así es, Hablamos de cielo. rituales, hablamos de ritos, las dietas, por ejemplo. Hay La religiones salud, que, por Dios, ¿cómo que siguen no? ciertas dietas Sí, y si no sigues esa dieta tú, hay algo mal en ti, ujú, ¿sí? Porque no estás siguiendo la dieta que nuestra religión dice que tienes que hacer. Y entonces cuando ya es, de nuevo, es de inculcarle, de forzarle a alguien más que tiene que seguir una dieta, por ujú, ejemplo, si no está mal la persona, por ejemplo, acabamos de hablar de esto, hermanitos, si acaba de terminar la cuaresma, ¿sí? ujú, Y las personas que no comen carne ciertos días, y si tú estás comiendo carne, pues estás mal porque estamos en la cuaresma y es X. Entonces, cuando ya tú le estás diciendo a alguien más, tú estás mal porque no estás haciendo esto, porque tú sigues una religión y tú sigues una ahí dieta, está he mal, ahí el problema, claro, ¿sí? Tú sigue lo tuyo y tú honra tu verdad y está bien. Y que nadie te diga nada de cómo tú estás exactamente, honrando tu verdad, claro, igual ocupamos claro, respetar a los demás y que ellos hagan y practiquen sus rituales, claro. sus creencias, como ellos decidan, siempre y cuando no te estén afectando a ti y tú no afectes a alguien más. Pero es Perfecto, verdad, la única forma que puede afectar al otro es imponer, claro, nada más. sí, Y se acabó el asunto, en verdad. así es, Si impones algo, ahí se acaba todo, así ahí es, se acaba, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y sí. también con los matrimonios, ¿no? Los Ay, casamientos, sí, los igual, casamientos. tiene que Hay ser cuántas así. religiones existen que, o sea, Sí, que los padres ya eligieron, sí, a la pareja es y verdad. a muchas no se Desde conocen que hasta que tienen, llegan al altar, exactamente, es la primera vez que se conocen, porque así es.
Alrededor del mundo sucede bastante. Y todavía estamos en el año Todavía hay, 2021, hermanito, y existe. todavía está sucediendo eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, una chica se acerca al papá y se dan casos, tú sabrás, hermanita, papá, yo no quiero casarme con esta persona. No, Claro. ya hemos escogido, hemos hecho el acuerdo con otra familia, son una familia respetuosa, etcétera, etcétera, pero no lo quiero, quiero otra persona. Eso no importa, hijita, cásate. El amor no tiene nada que ver con el matrimonio, ¿sí? Dicen, el amor viene después. Sí, yo lo he escuchado muchísimo que dicen Con eso. los hijos viene el amor. Ajá, eso viene Sí. después, el amor Sí. viene después, no busques a alguien que amas, nosotros como padres sabemos mejor quién va a ser una buena pareja para ti, Claro. nosotros elegimos, tú simplemente tienes que hacer caso, ¿sí? ¿Sabes dónde también se ve esto, hermanita? Ujú. Cuando los padres son religiosos de una religión específica y los hijos no, crecen y se van a casar. Y los padres se sienten mal porque no te vas a casar por la iglesia tanto, por el templo tanto, por la religión tal. Sí. No, no puede ser. Sí, Eso es o que se ya, casen con alguien fuera de la religión, por ejemplo. sí, Claro. sí, Entonces de no ellos. pueden. Sí. O de la raza. Si te casas con alguien fuera de nuestra raza, también tiene mucho que ver con personas. Claro, Es muy fuerte. Yo he muy tenido fuerte, tantas conversaciones con tantas personas, he muy escuchado fuerte. muchos, y es muy interesante, es muy fuerte, pero son de nuevo verdades, ¿sí? Esas Sí. creencias que estamos, de lo que estamos hablando, es una verdad de alguien. No es que sea cierto o no sea cierto, es simplemente la verdad de ellos. Y es Ujú. tan fuerte que es cierto Claro. para ellos. ¿Sí? Exactamente. Es cierto para ellos, aunque si es por ejemplo una persona dice, es que este color es verde, y lo miras y dices, no, es morado. No, es verde y es la verdad de ellos. Es Así de verde simple, ¿no? y es Claro. verde hasta que me muera va a ser Hasta que me verde. muero va a ser verde. En veces sí es Y todo lo verde veo verde. para ellos y en veces es el ego. Aunque lo está mirando morado, dice, no, pero es que yo ya dije que era verde y va a Es que ser es ego. verde y es el ego, ¿sí? Es que es Eso es ego. otra cosa que Sí, hablaremos a la hablaremos en profundidad futuro. la próxima semana. Y el tema que está ahora más de moda y más actual, Es digamos, es la cuestión actual. de géneros, ¿no? Lo de géneros. Sí. Que dos personas del mismo sexo no se puedan casar, o sea, no sean aceptadas. Pero hermanito, Y eso apenas de pasar hace unos años, que sí, apenas es está legal. en algunos Y países. no todos los países, obviamente, no en todos los países, pero por ejemplo, nosotros estamos en California y hace apenas unos años que lo hicieron legal, ¿sí? De Ujú. que dos personas del mismo sexo se puedan casar y que sea legal. ¡Wow! El decir estas palabras, Claro, hermanito, es fuerte claro. decir apenas, o sea, apenas unos años atrás. Sí, no llevamos décadas, no llevamos, you know, 100 años con eso, sino Exactamente. es hace Y si unos años vamos, atrás. y si vamos a profundizar este tema, por ejemplo, el amor no tiene género, definitivamente. El amor no Claro, tiene género, es amor. claro. Pero vamos profundamente más que eso. Vamos a explicar algo. Digamos que dos personas que son del mismo sexo se aman, se quieren, se respetan y viven juntos. Compran una casa. Invierten los dos el dinero, compran la casa, compran bienes, compran negocios. Ok, también. Ujú. De pronto, uno de ellos se muere. ¿Qué ha pasado? He visto esto y he conversado con una Esto persona. ha Se pasado. muere la persona. Viene en la Y familia. entonces viene la familia y dice, tú no eres dueño de esto y te vas. Pero si yo trabajé acá, yo puse, no. A ver, Es de papeles, mi no hay papeles. hijo, es de Es de mi hija, hijo, es de tal persona y se acabó. y ya. Literalmente es que es más profundo y más complejo Sí, que solamente lo de la preferencia de género. claro. Es mucho Pero, más, ¿no? pero para cuántas religiones, hermanito, es un pecado. Total, Sí, total. es un pecado ser homosexual. Así. Sí, y es una enfermedad y No, tienes sí, que es una ir, enfermedad. Claro, sí, es una sí, enfermedad y tienes que ir a que te curen porque estás mal, ¿sí? está mal. ¿Y cuántas personas los han hecho ir a centros o muchas personas de tanto que
que nacieron en esa religión, que en esa religión se les ha dicho que están mal, que están enfermos y que ocupan ir a curarse, ellos mismos lo piensan y se suicidan porque Han habido dicen muchos que suicidios por sí, eso, por eso mismo. Esas son cosas muy fuertes, ¿sí? Y demasiado. de nuevo, cuando una verdad de alguien ya está afectando a otra persona, es cuando es una verdad Claro. peligrosa, Por ¿sí? ejemplo, ahí se les dice simplemente, tú no crees en eso, pues no lo hagas y ya. Pero si el otro desea, que lo haga. ¿Y cuál es el problema, no? O sea, Claro. cuando se Siempre y cuando no estás, impone, claro, siempre y cuando claro, no estés haciendo daño a nadie claro. más, Pero cuando es se impone importante algo, dejar, claro, ahí está el problema, y cuando ahí se el problema, impone. sí. Si es individual Porque y es para porque adentro, es tu venga, verdad y tiene que ser la verdad de todos los demás. Es mi verdad y no solamente que es mi verdad, ya es verdad, ¿sí? exactamente. No es que solamente es mi verdad, Ujú. es que es la verdad, Es que es la ¿sí? verdad, Universal, es una verdad universal claro. y si no la sigues, estás mal, hay algo mal en ti, Recuerda, ¿sí? Y manita, ocupo hace tiempo, imponértelo porque estás claro. mal. Eso es Re- el problema, ¿sí? Recuerda hace tiempo, hace mucho tiempo, cuando se pensaba que la Tierra era plana y que Sí. al final de los abismos habían unos monstruos terribles que, qué sé yo, donde tú caías y caías. El infierno estaba ahí. Sí. Sí, Y Martina, Galileo Galilei fue, ¿no? Que dijo que la Tierra era redonda. claro. Ujú. Y la iglesia lo condenó Uy, sí, a quemarlo vivo. claro. Pero porque era famoso y era un inventor famoso, le dijeron, no, Sí. declárate loco y te absolvemos. Entonces se declaró loco y no le pasó nada. Fíjate, ¿no? O sea, cómo ha Sí. evolucionado las creencias religiosas, cómo ha evolucionado tanto y siguen actualizándose. O sea que la verdad absoluta no lo es, no lo era y no va a ser. Claro, Hasta que entendamos lo que acaba de decir, hermanita, lo que acabas de decir. Mientras tu verdad no la impongas a otro grupo de personas, otra persona o grupo, y no está le hagas bien. daño a nadie Tú no lo con tu critiques, verdad. no hagas eso, es para ti. Tu Claro. verdad es de aquí hacia adentro, Mm, no hacia afuera. ujú, Ahí está el cambio. ujú. Y si hiciéramos ese cambio, que tiene que ver con no crítica y no juzgar con las personas, Así es. que está en todas las iglesias y en todas las creencias religiosas, por Dios, está allí. Si hacemos eso, todo entra en balance, no va a haber problemas, Claro. ¿verdad? Por eso es que las verdades peligrosas han sido el causa de, muchas muertes, ¿sí? Muchas partes. Y por lo mismo hay mucha gente que sigue en estos días, o sea, muriendo por lo mismo. En este momento están sufriendo, muchísimas personas están en estado de depresión increíble. Sí, porque muchos son han muerto y siguen segregados. muriendo. Muchos Sí. han muerto y siguen muriendo por esas creencias. Hay personas que son las que están matando sí, en el nombre de Dios, y hay Ujú. personas que se están matando En nombre de- porque están mal, porque ellos mismos están mal, porque la religión no los acepta y prefieren morirse. Ujú. ¿Sí? Eso es impresionante, ¿eh? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y ojalá por eso puedan entender el por qué era muy importante para nosotros hablar de este tema. Bueno, Sí. ya de lo que decíamos, cómo se convierte en verdades peligrosas, lo hemos desarrollado bastante. Ujú. Y tiene que ver, porque a esto te invitamos a que hagas una pequeña introspección, una pequeña revisión en ti mismo. Fíjate qué creencias tuyas, tus verdades, que son mucho, mucho más fuertes. Ujú. Nota que nota cuál es verdad, cuál es favorable y cuál no es favorable. Incluso para ti, ¿eh? Y lo puedes analizar, ¿no? Porque Ujú. lo que creo que sepas, lo que queremos que sepas es que una verdad absoluta siempre va a estar ligada a una emoción. Y Exactamente. con la emoción la hace fuerte, Ujú. demasiado fuerte. Cuando sientes esas ganas de imponer, bueno, pues ahí está la emoción. Ujú. Y si tú lo repites más de 21 veces, lo Ujú. haces re fuerte. Ya se Sí. convierte en una reprogramación a nivel celular Celular. de tus células, ¿no? Ujú.
Entonces te pedimos, bueno, te decimos, investiga cuáles son las que tienes, son las peligrosas o no peligrosas, porque Claro, ah, porque ¿cómo es que se convierten en peligrosas cuando sabes que esa verdad vas a, aparte que le atas esa emoción, cuando ya le atas la emoción, se convierte en esa verdad súper fuerte dentro de ti que quieres inculcarla en los demás, a las personas que no piensan igual que tú, a las claro, personas que no tienen esa misma creencia, esa misma verdad, entonces la queremos inculcar en ellos. inculcar, claro, ¿Sí? Es cuando tú le atas una emoción a una creencia, se vuelve en una verdad mucho más fuerte. Es claro, cuando una verdad se puede convertir en una verdad buena o en una verdad mala. Sea la verdad, la creencia que tienes, le atas una emoción. Si le atas una emoción positiva, ¿sí? Se va a crear una verdad buena para ti y para los ujú, demás. claro, Cuando tú le atas a una creencia una emoción tóxica, entonces es cuando esa emoción crea esa verdad fuerte dentro de ti, que es una verdad peligrosa, demasiado peligrosa, te destruye, que te destruye a te ti destruye, y destruyes y dañas a los demás, claro, ¿sí? Las emociones le dan raíces a una creencia dentro de ti, ¿sí? Como claro, dice mi hermanito, al nivel celular. Es por eso que se convierten en algo fuerte, porque le da ujú, raíz dentro de ti, ¿sí? claro, claro. Por Y eso, ejemplo, ujú, cuando se crea la situación del pecado, por ejemplo, ¿no? Una mm, versión de cuando se dice que es pecado, bueno, está bien. Si eso funcionara como un mea culpa, donde tú analizas si me porté mal, sí, yo puedo cambiarlo. Pero para muchas personas lo solo hecho que sea un pecado, los lleva a los postres hasta como tú dijiste, hermanita, ujú, los lleva hasta el suicidio. Por porque es solo un hecho de estar pecado. pecado, o cometer un Y más error, que nada ¿no? que naces ya naces Claro, pecador. exactamente, y encima de todo eso, ¿no? Sí, aparte es, Entonces, el pecado, las obras malas deben funcionar para que sea un mea culpa, donde tú analices y digas, no voy a hacer esto porque además tiene estas consecuencias, que no ujú, va bien a mí, no a mi familia, qué sé yo, a mi salud, lo así puedo es. cambiar. Para eso funciona, pero para destruir ya estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? Las emociones tóxicas que le dan raíz a una creencia negativa pueden crear una enfermedad dentro de ti. Definitivamente, definitivamente, toda Ujú, enfermedad, el 80% de las enfermedades, recuerden que son base emocional, lo dice el mm, Organismo Mundial de la mm, Salud. ya, 80%, y diré, bueno, nosotros decimos que es más, pero bueno, el Organismo Mundial de la Salud ya. está diciendo que más del 80% son de base emocional, por esto. Claro. Claro, pero detrás de esta emoción tóxica una creencia muy fuerte Ujú, que la sostiene, claro. que la Sí, alimenta, claro, porque que le estás está echando fuego, alimentando con alimentando. esos pensamientos tóxicos, estás Mm, alimentando esa verdad tóxica, esa verdad peligrosa. Sí, porque después uno se llena de rabia sí, contra personas que no sí, conoce, simplemente porque esas personas son del otro equipo, como dices tú, son mm, de otra religión sí, o sí, no son de una religión. Entonces se llena de rabia y de odio contra personas que uno ni siquiera y conoce. los conoce. Sí, porque tú eres de tal equipo, yo soy de tal equipo, y porque Mm, porque le vas a ese equipo, ya te odio, ya no te quiero y ni me hables, porque no sabes lo que es bueno. ¿Me se olvidaron explico? de Lo Dios. he visto, Lo lo he hemos visto. visto. Ustedes lo han visto que están escuchándonos, viéndonos. Claro, lo han Sí, visto. es muy fuerte y es triste Bueno, porque no le estás dando la oportunidad a la persona de ver a la persona como quien en verdad es, sino lo estás juzgando por una etiqueta, porque es de tal claro, religión, ay, es de tal religión, ay, no. ¿Sí? Y ya la persona ni ya, siquiera tiene la oportunidad de que la conozcas, como ¿sí? persona, Como como persona, ser como humano, ser, claro, calidad humana, sí. ¿verdad? ¿Y Y si cuántas veces ustedes, hemos hecho eso nosotros? claro, si ustedes supieran que los líderes de las religiones, ustedes saben que se reúnen anualmente, por lo menos una vez al año,
Y la reunión que tienen ellos no es para pelearse, no, es para abrazarse. ¿Sabían ustedes eso? Que los Así es. líderes del mundo, los islamitas, los católicos, los cristianos, los líderes de se juntan y creo que se van a Roma, no sé dónde. Sí, Comparten diferentes, sí. un vinito, algo, conversan muy bien. Pero es tienen otra visión, ¿eh? Tienen otra visión Claro, de los seguidores o los feligreses, ¿no? porque Es así, ¿verdad? creo que es la importancia el respeto a las creencias de los Claro, demás, ¿sí? Y cada quien va a encontrar su lugar, ¿sí? Cada quien, pero se ocupa darle el permiso a las personas de que que hagan su propia sí, decisión, ¿sí? definitivamente. Y que no sea algo que, que uno mismo, ¿sí? Imponga en otra persona a fuerzas, porque si Claro. no, estás mal, porque si no, te vas a ir al infierno, porque si no, y eso es muy fuerte y eso hace que las personas abandonen también las Sí. religiones y las creencias, porque no les estamos dando la oportunidad de que ellos mismos vean, sino de que es algo que inculcamos, es algo impuesto en los demás. Hay Ya. una pareja que conozco que él es ferviente católico y ella es ferviente cristiana. Se aman, se quieren, tienen hijos. Mm, Y lo que hacen ellos es que se dan sus espacios. mm, Permiten que la esposa se vaya a practicar su religión y el esposo se va, pero no imponen. Y han dejado a los niños que tomen su decisión cuando sean más su grandes. decisión, claro. Y hermoso. ¿Acaso no está Dios ahí? Yo diría que sí, ahí está Dios, ¿no? En las Siempre. peleas no está Dios. Cuando impones, no está Dios. Sí, Aunque lo hagas en nombre de Dios. No estamos, exactamente. ¿verdad? No, eso no son los actos de amor. No, no puedes, no. Ujú. Pero ¿cómo podemos reinventar nuestra verdad? ¿Cómo puedes reinventar tu verdad? ¿Puedes hacerlo? Oh, sí, y Es, puedes hacerlo. lo más importante, o sea, lo primero que uno ocupa hacer es reconocer que es tu verdad, ¿sí? Claro, Que lo que tú crees no es la verdad, sí, absoluta. infinita, no es la verdad absoluta ni es la verdad universal. Reconocer que tu verdad es eso, Y está que bien, es tu verdad y está y bien. no la verdad de otros. Claro, y está perfecto, hermanita. Sí, Que sea y bien, que sea bien. Claro. el reconocerlo, ¿sí? El reconocer en este momento, decir, oye, sí es cierto, lo que yo creo no es algo que es verdad de todos o que tenga que ser la verdad de todos. Ujú. Simplemente es mi verdad y de hoy en adelante voy a dejar de inculcar en los demás mis creencias, ¿sí? Lo más importante es reconocer que tu verdad es tu verdad Ujú. y deja de inculcarles a los demás tus creencias. Es Exactamente. el primer paso es eso, reconocer que sea lo que sea que tú creas, es tuyo, no más tuyo, no es algo, Además, sí, no es universal, ni no es siquiera tu universal, familia. Ni siquiera tu familia. no, Es no, verdad, hermanita. Ni siquiera tu sí, familia. sí, no, Y no es tampoco si estás en una relación de pareja, tampoco. No, tampoco. es Es que si tuyo. no crees lo que yo no creo, lo que yo creo, Entonces no no te quiero. podemos, no, dice ya no te quiero. Eso no es amor, Ah, eso entonces, también no ¿dónde es está? amor incondicional, es condicional, ¿sí? Claro. Y nos estamos riendo porque son temas que hemos hablado en el pasado, pero Pero es es que es algo, real también. es real, Se sí, da, se da en la sí, actualidad, ¿no? Claro. así es. Y Y entonces, segundo, paso número 2 es cuestionarse uno mismo, ¿sí? Cuestiónate si tus verdades te apoyan o te afectan, ¿te ¿sí? ayudan o El no? yo creer esto, me está apoyando o me está afectando. O ¿Te sea, suma o te resta? con esta Claro. verdad, ¿estoy yo dañando a alguien más? ¿Sí? Tratando de inculcar esto en alguien más, o Ujú. simplemente es una verdad mía que me apoya, ¿sí? Me acerca mucho a mi ser interno, am, y, y me siento muy bien y no afecto a nadie. Claro. ¿Sí? No trato de inculcar a nadie esto, no trato de, am, de
de cambiarle el modo de pensar a alguien para que crea lo mío, sino que es mío y está bien y no estoy afectando a nadie. Perfecto. Sí, es cuestiónate, véelo, porque si no lo ves, no lo sabes. Si te ves con la necesidad de inculcar, de influir, de hablar, de influenciar a otros grupos de personas, estamos fritos. Sí. Por ahí no va. Ajá. No necesitas. No. No necesitas, porque además, una pregunta, ¿podría alguien definirnos a todos los que estamos escuchando, a todas las personas, cuál es el mejor camino a Dios? A ver, ¿cuál? ¿Qué religión es la real? ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es el camino que nos lleva a Dios? Pero no digas tú, que Dios nos lo diga. Nadie podría decir eso. Nadie. No puede haber. No hay. Entonces, lo tuyo es tuyo. Abrázalo, practícalo, vive, víbralo, pero es tuyo. Nada más. Y tercero, el reemplazar. Claro. Reemplaza tu verdad, las verdades que dices, uy, sí, veo como he flaqueado aquí, como he tratado de, esta verdad mía, la he tratado de hacer, de inculcar en otras personas, en mis hijos, y he dañado relaciones con mis hijos, con mis familiares, con mis vecinos, con mis amigos, con personas, por yo tratar de inculcar estas verdades en los demás. Claro. Y eso ha dañado mis relaciones. Uno sabe cuando lo ha hecho. Entonces, claro, reconocer eso, decir, ¿cómo? Entonces voy a reemplazar esa verdad con algo que me beneficie, ¿sí? Claro. Reemplaza esa verdad con algo que te va a beneficiar a ti. Y dos maneras que puedes hacerlo es una, el decir, eso ya no es cierto para mí, ¿sí? Esa verdad ya no es cierta para mí, era cierta para mí. Funcionó. Tanto como el hecho de decir, wow, mi verdad, yo pensaba que era una verdad universal, pero eso ya no es verdad para mí. Wow, eso es grande. Tremendo. Eso es grandioso, claro. Decir, wow, sí es cierto lo que está diciendo Maggie y Miguel, que esa verdad no es mi verdad, no es una verdad universal, es simplemente mi verdad. Claro. Wow, con eso ya estás ganando, ¿sí? Claro. Y segundo, yo ya no creo eso, ¿sí? Cuando dices, oh, esa verdad no funciona y lo cambio. Y yo ni siquiera en verdad creo eso. Yo no sé por qué tanto tiempo lo he creído, por tradición, por la familia, pero en realidad no lo creo. Y decir, ¿sabes qué? Yo ya no creo eso. No, ya no es mi verdad y ya no voy a afectar a los demás creyendo yo eso y tratar de inculcárselos a otros porque no es mi verdad. Te damos un ejemplo de esto. A ver, hay una tendencia grande en el amor que para llegar a ser felices hay que sufrir, porque así es la vida. Así es la vida. Qué fuerte verdad es esa. ¿Es una verdad absoluta? No lo es. Esa es una creencia que no es verdad absoluta. Sí. Y en el momento que tú cambias y dices, esto no es verdad, lo cambio. En ese momento, tu relación va a mejorar contigo mismo, la persona, porque no es tu verdad. Así porque es. Tienes que sufrir para llegar al amor. Entonces, si tú crees que hay que sufrir, vas a crear conflictos. Y vas a ponerle mucha energía y esfuerzo a los problemas. Vas a crear problemas, porque hay que sufrir. Sí. Porque después de eso viene la felicidad, según, porque si no estás sufriendo, no es amor. Claro. La otra, le doy un ejemplo. Vamos a hablar más otras cosas, muy fuerte. Hay otras, ¿ok? Para sentirte bien debes comer una porción más o menos generosa de comida. Si no, no me alimento. O te tienes que comer todo lo que está en el plato. Claro. Si no es un pecado. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros los que crecimos en América Latina y crecimos en unos años, una década donde hubo muchas guerras y había mucha pobreza y escasez tremenda, teníamos que llenarnos muchísimo para salir y nos pueda sostener todo el día. Así crecimos, todos.
Ujú. Entonces, para eso comíamos bastante papas y arroz y qué sé yo, qué sé yo, un montón de cosas. Y con eso Ujú. nos duraba. Claro, Cuando tenemos hijos, vamos a empujarlos a lo mismo. Pero no es una verdad, pues, no es una creencia cierta. Eso ujú, no es nutrición. Si te detienes a pensar más bien, a analizar lo que es la nutrición, te das cuenta que es otra cosa. claro, Pero mientras, como decimos, si no cambias tu creencia, si te das cuenta que esa creencia es mala, la cambias, claro. ¿verdad? Ujú, Claro, son pequeños ejemplos que ponemos sobre el amor, y sobre todo el amor, ¿verdad? claro. Y vamos a este mes, en las próximas 3 semanas, vamos a hablar ya más a la profundidad de Ya, los temas que hemos hablado hoy. Por eso es que estamos dando algo así medio redondito, pero sí les invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana, que el tema es tus creencias reinventadas. Sí, vamos a ¿cómo, hablar cómo, más, cómo? más a ¿De la dónde vienen? profundidad. Claro, ¿de Sí. dónde vienen? ¿Por qué tienes esas creencias? ¿Cómo están afectándote? Y sobre todo, ¿cómo cambiarlas? Ujú. Hermanito, esto está hermosísimo. Sí, No se sí. la pierdan la próxima. Estamos No con se la ustedes. les invitamos de verdad de corazón de que sigan con nosotros en esta jornada de reinventar esas verdades que llevamos dentro, de dónde es que salieron, cómo es que las hemos adoptado, ¿sí? Y cómo es que las podemos cambiar si es que no nos están funcionando. Creo Exactamente. que es muy importante ver eso. Y también les invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar bajo Iluminación en Evolución en todas las redes sociales, inclusive en todas las plataformas de podcast. Así Pueden es. buscar a Iluminación en Evolución, nos pueden escuchar en el auto, nos pueden escuchar YouTube. si se van a correr, a hacer Oh, ejercicio, ¿verdad? o están Claro. escuchándonos. Cambiando Y creencias nos escuchan. claro, claro, y yo lo hago mientras voy en el auto, lo pongo y me Suena divierto mucho magnífico. con nuestras conversaciones. Sí, Eso pero es es, cierto. es, es, es eso muy, Sí, muy bonito el poder tener tantas diferentes avenidas donde podemos encontrar estos materiales, encontrar esta información. Llevamos más de 20 episodios donde pueden escuchar tantos diferentes temas. Este es uno de tantos que hemos hecho así es. con información que les puede apoyar, con herramientas que les puede apoyar para poco a poco transformar, ¿sí? Evolucionar y Evolución. reinventarnos. Así es. ¿Qué es Mm, nuestra misión? Nuestra misión es mejorarnos. Es mejorar nuestra propia versión cada día. ¿Es posible sí, hacerlo? Sí, es posible hacerlo. Así que no se la pierdan. Los invito a que nos vean la próxima semana y sí, les agradecemos profundamente así por es. estar con ustedes. Los abrazamos. Gracias por Sí. estar. Les agradecemos muchísimo, muchísimo por compartir con nosotros cada martes y como siempre les recordamos Que tú tienes el poder de elegir. y crear tu destino. Hasta la Hasta la próxima. próxima.